Ser mamá puede sentirse abrumante. Entre pañales, berrinches y los miles de pendientes, todas necesitamos un espacio para nosotras. Un lugar seguro, real y sin juicios. Porque aunque a veces te sientas sola, no lo estás. Bienvenidas a Desveladas. Bienvenidas a Desveladas. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Desveladas. Qué emoción tenerlas aquí nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema que, la verdad, da para largo, el parto. Ese momento en el que no sabes qué esperar, estás llena de miedos, incertidumbres, de dudas, que todo se te hace realmente enorme, que tienes un millón de expectativas y cuando eres mamá primeriza, todo es completamente nuevo. Ya, ¿cómo estás? Me encanta que estemos juntas en esto. Hola, sí, qué emoción que estén otra vez con nosotros y qué emoción compartir esto contigo. Y gracias a todos los que nos están escuchando nuevamente hoy en este episodio número 2. Muy bien, ¿sabes qué? Creo que vamos a empezar con tu historia. Así que cuéntanos un poquito cómo te imaginabas, cuál era tu expectativa del parto, del primer parto. A ver, expectativa, creo que yo siempre esperé o quise un parto vaginal. No había planificado si es que lo quería natural o no. Eso creo que cambió cuando ya estaba embarazada, viviendo en Australia, y empecé a conocer muchísimo más sobre las alternativas que tenía. Para quienes no conocen, ¿ya qué te refieres con vaginal, pero no natural? A ver, un parto natural se refiere a dar a luz Ujú. sin ningún medicamento para el dolor. O incluso puede llegar a significar dar a luz sin intervención médica. Entonces, tú puedes tener un parto vaginal que no necesariamente es natural, porque puedes dar a luz vaginal, pero tener una epidural, por ejemplo. Medicina. Y en tu caso, ¿el tuyo fue parto vaginal natural? Eso planifiqué, eso es lo que quería, pero a la final utilicé un poco de gas, de óxido nitroso se llama, el gas que utilizas para el dolor durante el parto. Ok, ¿y por qué querías un parto natural? ¿Ya no estabas aterrada? Esto es como un tabú, así, parto es difícil. A ver, creo que te pasan muchas cosas por la cabeza, pero creo que si como mamá decides tener un parto vaginal y natural, hay mucha preparación que tienes que hacer. Creo que al inicio sí tenía muchos temores, pero mientras iba adelante en mi preparación, desaparecieron la mayoría. Creo que yo ya compartí esto en el capítulo anterior. Creo Ujú. que me daba muchísimo miedo que algo le pase al bebé o no poder por alguna complicación médica, pero en sí el parto no me daba miedo. Después. Vale. Podemos compartir después en nuestras redes sociales las herramientas que utilicé. Leí un libro que es espectacular, que trae además meditaciones, que fue lo que usé primordialmente para prepararme. Además de escuchar a otras mamás que habían tenido partos naturales y vaginales y que me contaban su historia. Me ayudó muchísimo. Y para contestar tu pregunta, ¿por qué? A ver, eh, la primera era que sí hay evidencia de que puede haber un grado de transferencia de las medicinas que tú tomas durante el parto al bebé y eso me daba muchísimo miedo. Y yo Ujú, decía, si lo puedo evitar, prefiero hacerlo. ujú. La dos es que sin bloqueos, que es como se les llama a las medicinas para el dolor, tú tienes mucha más libertad de moverte. Entonces puedes levantarte, puedes intentar estar en la ducha, puedes ponerte de lado, todas esas cosas que ayudan muchísimo durante el parto y a que el parto sea mucho más rápido en la mayoría de casos. Luego también una parte emocional, el parto natural, o sea, sin medicamentos, te ayuda a estar mucho más presente y activa en tu Ujú. parto. Y además, no sé, creo que me imaginaba mucho y luego corroboré que la conexión que tú generas con tu bebé cuando tienes un parto natural es una cosa de otro mundo. Y no solo la conexión con mi bebé, en mi caso fue una conexión increíble con mi esposo. Yo recuerdo que cuando Luca nació,
y estábamos los tres así abrazados, Luca en mi pecho. Yo me acuerdo que Diego me dijo, no sé cómo explicarte, pero hoy te amo muchísimo más. Así que sí, creo que la parte emocional jugó muchísimo en mi decisión. Creo que es una experiencia que te empodera muchísimo. Doña, gracias, qué lindo, de verdad. Mi expectativa en este caso era mucho más como un sueño, ¿sabes? O sea, bueno, primero, como ustedes ya saben y les conté en el capítulo anterior, yo soy mamá de mellizos y realmente moría por tener un parto vaginal desde antes de enterarme que eran mellizos. Siempre soñaba con poder sentir las contracciones, tener mi maleta lista, poder llamarle a mi esposo y decirle ahora, más o menos como te pasó a ti. Siempre soñé con eso, esa expectativa de poder estar, no sé, llena de todo listo, el cuarto, la ropita guardada, tener todas las cosas que uno necesita. Y la verdad es que era la semana 29 o 30 y yo no tenía ni la cuarta parte de lo necesario. La expectativa fue para nada la realidad. Y hablando de realidades, ya, yo ya me sé esta historia, pero me encantaría que lo vuelvas a compartir. Es más, todavía tengo fotos y recuerdo clarito el día que me dijiste, ya estoy aquí, estoy en la labor y solo te veo una foto así cogida a la espalda. Así que cuéntanos porque me emociona mucho volver a escuchar esa realidad del parto, del primer parto con Luca. Y esas fotos, voy a pensarlo, pero tal vez las podemos compartir por el canal Sí, que hermoso. tenemos en redes con mamás para que sea un poquito más privado, pero me encantaría. Claro. Wow, ok, pónganse cómodas. Agarren ese café. Bueno, era un miércoles. eh, Mi mamá estaba ya en Australia con nosotros. Ella había viajado para acompañarnos en el parto y en el posparto. Habíamos acabado de comer, me acuerdo clarito, pizza. Estábamos mi mamá, Diego y yo. Y bueno, Diego regresó a la oficina a seguir trabajando y mi mamá y yo regresamos a la casa. Me acuerdo que pusimos una serie y nos sentamos a ver televisión. Y me acuerdo que empecé a sentir contracciones. Y al principio dije, ok, quizás son las de práctica. Vamos a ver, esperé un rato y seguían. O sea, no pararon como generalmente son las de práctica. eh, Empezaron a venir más. Entonces me regresé a ver a mi mamá y le dije, mamá, estoy sintiendo contracciones. Yo creo que mi mami quería poner poker face. Es que claro, la emoción. Tú sentías que la panza se te hacía así dura, 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 dura. Sí, durísima. Es como cuando tú inflas un globo justo antes de que explote. Tal cual. O sea, se endurece y luego se pone otra vez Y suavecita. aparte sientes dolor. Al inicio es más la sensación de que como que se te contractura algo, pero el dolor es muy leve al inicio, muy leve, súper manejable. Entonces, bueno, yo creo que mi mamá como trató de estar tranquila para mí, ok, mi hija, todo bien, creo que hay que llamar a Diego. Así que cogí el teléfono, le llamé a Diego y le dije, empezaron las contracciones. En minutos estuvo de regreso a la casa. Y apenas llegó Diego, ya vamos al hospital y nos dijeron es muy temprano para que vengan, creo que pueden quedarse un rato más en la casa, lo más importante es que la mamá esté cómoda y la casa es el lugar más cómodo donde puede estar. Me dijeron si quieres tomarte un baño de tina, si quieres tomarte una ducha, si quieres dormir, si te pueden hacer un masajito en los pies, puedes comer lo que tú quieras, consiéntete hasta que vaya progresando. Así que pasaron un par de horas y ya en la noche yo me acuerdo haberle dicho a Diego, creo que quiero ir al hospital. O sea, las contracciones todavía no eran muy dolorosas ni tan seguidas, pero como mamá primeriza, yo me estaba sintiendo un poco nerviosa. Y a pesar de que mi casa era el lugar más cómodo, yo sentía que iba a estar más segura y cuidada en el hospital. Totalmente. Así que llamamos y dijimos, vamos en camino. Yo me acuerdo que la enfermera que me contestó me dijo, tú puedes venir si quieres, pero creo que todavía es muy temprano. Yo te diría que vengas cuando el que me llame sea tu esposo porque tú no puedes hablar. Oh my God.
Yo le dije a Diego, no, eso para mí es muy tarde. Para dar un contexto, el hospital estaba como a 10 minutos de la casa, así que bueno, fuimos al hospital, yo iba muy tranquila, me acuerdo de estar sentada en el carro y sentir muchísima emoción. Eso es lo que más había en mi corazón, emoción. Llegamos al hospital, nos parqueamos. Me acuerdo que Diego me cogió la mano y me dijo, nos vemos en unos años. Sabía lo que venía. Y creo que tenía mucha razón, en ese momento no lo pensé, pero ese día cambió totalmente nuestra vida. Bueno, llegamos al hospital, nos asignaron un cuarto, pusimos música, prendimos unas luces que decoraban el cuarto, yo llevé una almohada que me encanta y nos instalamos. Mi mamá estaba todavía conmigo hasta ese entonces. Yo en mi plan de parto quería que solo esté Diego conmigo, pero estábamos como que todavía al inicio del proceso, así que mi mami estaba al lado mío, trayéndome agüita, preguntándome si quería algo. Em, y bueno, pasaron algunas horas hasta que se intensificaron un poco más las contracciones y me acuerdo que la partera entró y me dijo, Caro, parece que el tuyo va a ser un parto largo. Y yo sé que tú en tu plan tienes un parto natural, pero también es importante que estés fuerte y que guardes energías para la parte más complicada. Así que yo te recomendaría que tomes algo para el dolor. Acepté 2 ibuprofenos. Sí. Y bueno, continuaron las contracciones, pasaron algunas horas y el dolor se intensificó. Eh, Diego y yo aprendimos algunas cosas que podíamos hacer para el dolor. Diego me daba unos masajes en la espalda, caminé. Me metí a la ducha y ayudó muchísimo. Estaba súper cómoda en el agua caliente, pero creo que el vapor y el calor del agua caliente hizo que se me baje la presión y eso puede ser peligroso para el bebé, así que no pudimos seguir haciendo eso. Y sin el agua caliente empecé a sentir muchísimo más el dolor. Así que ahí fue cuando decidí tomar el gas. La verdad es que la explicación de que necesitaba guardar mis fuerzas me hacía mucho sentido y tuve que aceptar que mi plan tenía que cambiar y no tiene nada de malo cambiar. Si lo más importante es que al final todo salga bien. Así que tomé un poco de gas. Pasaban las horas, pero yo ahora te cuento mirando hacia atrás porque sé cómo fue todo, pero en ese momento para mí habían pasado minutos, no horas. Todo era minutos para mí, era muy rápido. Al mismo tiempo que el dolor intensifica y lo hace ver largo, pasa también muy rápido cuando lo ves de forma general. Claro, te decía que cuántas horas habían pasado hasta ese entonces, más o menos, desde que sentiste la primera contracción. Yo creo que sentí la primera contracción más o menos a eso de las 4 de la tarde del miércoles, era cuando empecé a sentir las contracciones. Y la verdad al hospital llegamos como a las 8 o 9 de la noche. Quizás te estoy hablando ya de la medianoche. Wow. Sí. Así que bueno, de ahí todo empieza a intensificarse, ¿no? O sea, las contracciones se vuelven mucho más duras, mucho más fuertes. Eh, la verdad es que no hay nada con lo que yo pueda comparar para explicarte cómo es ese dolor. Eh, Tú tienes unos pocos segundos entre contracciones para respirar y era tal mi agotamiento que yo me quedaba dormida esos segundos y me Wow. volví a despertar con el dolor de la siguiente contracción. Y tú ya sabes que va a venir porque empieza y es dificilísimo porque sientes un miedo y una angustia porque ya sabes lo que viene. Sí, es muy duro. Rompí fuente y yo creo que Diego y yo nos miramos y dijimos ya, por fin, porque en las películas generalmente rompes fuente y el bebé sale. En mi caso, no, pasaron por lo menos unas 4 horas más. Y yo me acuerdo que al final ya no podía más. O sea, yo llegué a sentir en un momento que no iba a lograrlo. Y me acuerdo que empecé a sentir tanta angustia porque, o sea, era mi bebé. Su vida estaba en mis manos. Claro. Y me acuerdo haberle cogido de las manos a Diego y mirarle y decirle, por favor, ayúdame. No puedo más.
No puedo imaginarme llegar a este punto, ¿ya? ¿Qué te hizo seguir adelante en ese momento? ¿Qué pasó por tu cabeza ahí? Eh, Verás, hay algo muy importante que nos dijeron en una de las charlas antes del parto y es que el rol de tu esposo en el parto es súper importante porque él es el que te va a recordar por qué estás ahí cuando ya no puedas más. Y es tal cual. Diego me miró a los ojos y me dijo, mi amor, ya mismo nace, está por nacer, falta poco y vamos a ver su carita y la vamos a conocer y va a estar con nosotros. Y en verdad, o sea, es la persona que te recuerda por qué estás ahí y que tú puedes, la persona que te da ánimos. Qué increíble, de verdad, qué hermoso. Así que sí, me acuerdo la última pujada y escuchar que salió Luca. Sientes un alivio inmenso y contándote puedo volver a sentir exactamente lo que sentí cuando le pusieron en mi pecho. Su pielcita húmeda contra mi pecho, o sea, es una sensación tan hermosa. Y sientes, estás consciente, pero al mismo tiempo nada de lo que pasa a tu alrededor hace sentido, o sea, no prestas atención a nada más. Yo me acuerdo solo verle y que no me importe nada más. Así que lo que viene ahora de la historia me lo contó Diego. No puede ser. O sea, yo sé que ahí no termina la historia, que en este parto fuiste tú la que tuvo las complicaciones, no Luca. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué pasó? Bueno, resulta que mientras yo estaba extasiada con mi bebé en el pecho, bueno, Diego y yo decidimos esperar un poco antes de cortar el cordón. Para las mamás que están embarazadas hay muchísimos beneficios de esperar que la sangre llegue al bebé, porque hay muchísimo hierro y además células madres que ayudan mucho en su desarrollo, en su sistema inmunológico. Así que bueno, cuando terminó de pasar la sangre, Diego cortó el cordón y es un momento hermoso y todos abrazados. Y bueno, Diego me cuenta que él veía muchísima sangre, y que preguntó si era normal y que la partera le dijo, es normal, no te preocupes. Pero dice Diego que llegó un punto en el que él veía que sacaban lavacaras de sangre y que vio que la partera salió con una cara ya de preocupación y él salió detrás y le preguntó qué pasó y pues le dijeron que se acaban de dar cuenta que yo me había desgarrado internamente. Así que llamaron a una de las enfermeras o doctora, no me acuerdo muy bien. Ella intentó coserme y no pudo. Todo esto pasa en segundos y minutos, pero cuando una persona se está desangrando, todo cuenta. Claro. O sea, cuando Diego me lo cuenta ahora, no sé, él, la verdad es que hizo un excelente trabajo escondiendo su preocupación y manejando la situación, porque yo seguía abrazada a mi bebé sin siquiera saber lo que estaba pasando. Así que al final tuvieron que llamar al médico de turno del hospital. Me acuerdo haberlo visto entrar, sentarse y decirme, Caro, necesito que me pongas atención. ¿Me estás escuchando? Y yo, sí. Me dijo, tengo que coserte ahorita de aquí. No tengo tiempo de llevarte a un quirófano y necesito que consientas. Y yo, sí. O sea, ¿qué más vas a decir, no? Como sí. Claro. Y me cosió ese rato ya. No sentí dolor. O sea, yo creo que después de dar a luz, que te cosan es mínimo. Y además que en Australia nunca te separan del bebé. Eh, Él empezó a coserme y yo le tenía a Luca todavía en mi pecho. Qué Es hermoso. así, es así de hermoso. Y solo me acuerdo que Diego se acercó así, me acuerdo súper tranquilo y me dijo, mi amor, creo que le voy a marcar hasta que te coso porque me contó que un rato yo, supongo que por ese rato no estaba consciente del dolor, pero mi cuerpo seguía reaccionando y dice que él me vio que un rato le apreté. Debe haber sido que algo me dolió y yo le apreté. Entonces como que se asustó y me dijo, yo le marco. Así que sí, bueno, me terminó de coser y tú te quedas en el cuarto donde das a luz un tiempo hasta recuperarte, entraron, pesaron, midieron a Luca y luego me lo devolvieron. Intentamos que darle de lactar y un ratito y todo. Así que después de
un rato y de que ya limpiaron el cuarto y que todo estaba un poco más tranquilo, nos dijeron que el cuarto donde me podía recuperar estaba listo y que si queríamos irnos. Así que yo dije, sí, vamos. Me acuerdo sentarme y la típica que te mareas, ¿no? Es normal cuando estás mucho tiempo acostada. Pero eso es lo último que me acuerdo. Pero, Me desmayé. claro. Así que, bueno, vinieron los médicos, dijeron que obviamente por el sangrado es muy normal y me inyectaron hierro a la vena. Ujú. Después de eso ya nos movimos al cuarto de recuperación y pasamos ahí nuestra primera noche con Luca. Ya al día siguiente me acuerdo que, o sea, son tantas emociones y yo creo que a pesar de todo lo que te estoy contando, que puede ser muy fuerte, traumático, presionante, al día siguiente tú solo estás enfocada en tu bebé. O sea, ¿y será que quiere comer? Y ya le cambiamos el pañal y no sé qué. Entonces, casi, casi como que te olvidas de lo que acabas de hacer como mujer. Y me acuerdo decirle un rato a Diego como que creo que ya me quiero bañar. Como me dijo, ¿qué? Entramos al baño. Diego me bañó, literal. Que es increíble el agotamiento físico que tienes. Y me Ujú. acuerdo que mientras me bañaba me decía, ¿estás bien? Si sientes algo me avisas. ¿Estás bien? Y yo sí estoy bien. Pero después de unos minutos solo sentí que me empezó a bajar la presión y otra vez todo Desmayado. en plan desmayada. Me acuerdo haberme despertado en la cama. Diego dice que entraron muchísimos doctores. Bueno, mi mamá había salido al pasillo a gritar por auxilio, él en el piso conmigo. Resulta que perdí muchísima sangre, obviamente, más de la normal durante el parto y hasta el punto que tuvieron que hacerme una transfusión de sangre. Así que yo estuve un par de días en el hospital hasta recuperarme. Wow. Sí. Gracias por compartirlo con tanto corazón, de verdad. Qué lindo. Solo un paréntesis a esto. Tuviste una labor de parto de 18 horas más o menos. Sí, 8 horas más o menos, sí. Wow, cada historia es una. Pero escucharte lo fuertes que somos las mujeres y cuando eres mamá, como tú dices, no importa todo el esfuerzo que hiciste porque tu hijo es lo más importante. Quédense con nosotras porque aquí seguimos hablando sin filtros de todo lo que implica ser mamá. Pero antes de cerrar ya, creo que muchas mamás, igual que yo me pregunté en su momento, ¿lo volverías a hacer? 100%. ¿Hay algo que quieras decirle a una mamá que está por parir y tiene miedo? La verdad es que yo le diría que no hay una única forma correcta, que cada parto es único. Que se preparen, que traten de procesar, que traten de informarse. Cada mujer es única. Tú conoces tu cuerpo y tu cuerpo lo sabe. Hermoso, increíble, ya, de verdad. Y bueno, sí, así llegó Luca. Ahora ya, bueno, tenemos dos historias más, pero quisiera que nos cuentes la tuya, porque también es impresionante. ¿Cómo es recibir a dos bebés Mismo tiempo, al mismo tiempo? dos partes de la historia. La primera es que fue un chequeo de rutina que a partir de la semana 30 tenía que verles ya cada semana porque todo se vuelve mucho más riesgoso y está ya todo a punto de... Y cada ginecólogo planifica de diferente manera con su paciente cuando es de mellizos. Le da más o menos un tiempo estimado de hasta cuánto podrían llegar de acuerdo a lo que ha venido siendo el embarazo. En mi caso habíamos dicho que podía ser hasta la semana 35 más o menos. Fui a este chequeo que les cuento, era en la semana 30, todo iba muy bien, maduramos pulmones, lo cual es necesario, si es que mamis, ustedes no saben, les voy a leer un dato. Es necesario cuando tienes gemelos o mellizos porque según varios estudios, la inmadurez pulmonar puede provocar síndrome de dificultad respiratoria neonatal, que requiere tratamiento con oxígeno, ventilación mecánica y algunas otras cosas más. También otro dato curioso que les voy a leer es que los pulmones maduran hasta las 34 semanas de gestación y al nacer tienen que ampliarse, ya que durante todo el embarazo, al estar dentro de un saco con líquido amniótico, se encuentran comprimidos, aplastaditos, y el nacimiento es el primer momento en el cual se llenan por primera vez de aire.
Y aquí les voy a poner un ejemplo súper gráfico. Los pulmones son como la funda de basura, la clásica negra, blanca o verde que ustedes van a abrir para colocar en el basurero. Y el primer momento en que tú le abres están así de pegaditos. Tú soplas, abres la funda y se infla. Lo mismo exactamente sucede con los pulmones. Entonces teníamos que madurar. Esto fue justo antes de Año Nuevo y me mandaron reposo casi que absoluto en las últimas semanas porque además no podía ya cargar la panza, era súper grande, yo usé una faja XL para poder mantener a los dos bebés y me costaba un montón pararme. Me acuerdo que me paraba, me sostenía yo misma con el brazo porque ya no podía caminar y tenía un dolor cada vez que me paraba y decía, qué bestia, llegaré a la semana 35, podré caminar de esta forma. O sea, ya era de verdad súper, súper duro. Llego a mi chequeo de la semana 32, recuerdo clarito, fue un viernes. Entro, la doctora B me pone el eco y me dice, Ana Belén, tenemos un problema. Los bebés están enredados en el cordón umbilical y eso significa una cesárea de emergencia, ahorita, o sea, ya. Yo, ¿cómo? No podemos esperar por lo menos hasta llegar a la semana 33, que era el día lunes, o sea, esto fue viernes, el día lunes, y me dice, déjame hablar con la doctora, le voy a llamar en este momento para ver si podemos extender, pero si es que decides hacer eso, tenemos que monitorearte todo el fin de semana para saber que los corazones están bien, escuchar, latido, todo. Ese sábado, me acuerdo clarito, fuimos al hospital, me monitorearon, la doctora aprobó hacer el lunes, programaron la cesárea, tenía las 9 de la mañana, perfecto. Me hice la prueba de COVID y yo sufría porque a mi esposo, como les conté en el primer episodio, le dio COVID como unas 3 semanas antes de esto, yo tuve que salir de la casa, etcétera, etcétera. Él se había hecho ya 3 pruebas y las 3 pruebas le salían COVID positivo. Entonces yo lloraba y decía, no puede entrar otra persona si no es tu esposo. Bueno, les juro, me arrodillé, oré y Dios mío, se hace la prueba, COVID negativo. Ya respiré, ok, sábado teníamos los dos negativos. El lunes, sin nada listo, porque como les conté antes, mi expectativa era una cosa, pero la realidad era otra. Mi mamá me había planificado ya y ella tenía una cuna en su casa y me había dicho, vente el primer mes a mi casa para yo poder ayudarte porque no va a ser tan fácil, no es como con uno, aquí tienes dos. Así que mi mamá me tenía preparada la cunita en su casa y todo y dije, bueno, por lo menos el primer mes puedo llegar allá. La ropita ya tenía una que otra cosa, me acuerdo que haciendo la maleta ese fin de semana, que no tenía lista tampoco, guardé y decía esto, ojalá les quede, cogí lo más chiquitito que era literal de recién nacido prematuro. Ya. Ujú. Quiero hacer una pausa ahí, porque creo que lo lindo de conversar entre mamás es que podemos reconocer ciertos momentos y ciertas sensaciones. Quiero que nos cuentes qué sentías mientras hacías la maleta para los bebés y mientras cogías esa ropita diminuta y metías en la maleta. Tengo una foto que me tomé en el pie de la cama, cogí la panza, puse los dos monitos que tenía y lloraba a mares. O sea, decía, no estoy lista, tengo miedos, ay, no, si ya se me pone la piel de gallina y enseguida me quiebro, porque realmente es una sensación única, única, única de, ya les voy a ver, y ya les voy a ver. Y además, no sabía si los dos iban a nacer bien. Ese era el miedo más grande en ese momento. Así que mientras uf, guardaba las cosas y decía, solo espero que los dos estén bien, Mm. abrazar, que pueda hacer el apego que nos contaste, porque yo leí el libro que les conté en el primer episodio y sabía lo importante que era el poder hacer el apego. Pero al mismo tiempo sabía que si es que nacían con complicaciones, me iban a quitar los dos bebés. Así que fue un momento de dudas, incertidumbre, emociones. Guardé con el corazón chiquitito. Me acuerdo que salía Sebas del baño y me dice, ¿por qué lloras? ¿Te sientes bien? ¿Qué pasa? Y yo, no, pero estoy bien, tranquilo, no me pasa nada, no tengo contracción, no tengo nada, siento todo normal. Solo es la emoción de que ya les vamos a recibir y la incertidumbre de qué va a pasar. Así que nada, me acuerdo, pusimos alarma al día lunes para poder ir a la cesárea programada. Ya con las cositas y un poquito de tranquilidad y tenerle a mi mamá con las cosas en la casa. Yo tenía mucho miedo por la lactancia, porque era la semana 33. O sea, tú ni siquiera, tu cuerpo comienza a producir, ya tenía el colostro y todas las vainas, pero no era la leche que necesitaba ya para empezar a alimentarles, ¿no?
Y yo estaba súper asustada por eso y me acuerdo que esta asesora de lactancia, que es muy amiga mía, me decía, no te estreses, tu cuerpo es súper sabio, vas a ver que lo vas a lograr. Y yo decía, ¿cómo? Pero si es que ahorita me aplasto y no me sale ni una gota. Y me decía, al momento en el que te cojas al bebé, tú le cojas en el pecho, eso va a ser natural. Bueno, llegué con todos los miedos, dudas, temblando al hospital en silla de ruedas. Me llevaron a la habitación, me dijeron, te vamos a preparar, te tenemos que poner la epidural para que pueda hacer la cesárea, el corte. Hay que hacerlo súper rápido porque los bebés están enredados en el cordón y tenemos poquito tiempo. Entonces, bueno, llegué al quirófano, me cambiaron. El Sebas estaba vistiendo a un lado, yo ya estaba recostada en la camilla. Vino el anestesiólogo para explicarme dónde me van a pinchar la epidural, lo que iba a sentir y todo. Me acuerdo de estar sentada ahí en el quirófano y había un montón de doctores, pero un montón. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué hay este ejército aquí? Y mi ginecóloga me decía, no te asustes. Ella trabaja con su esposo, lo cual fue maravilloso porque él tiene un sentido del humor espectacular, te tranquiliza, te calma, te da confianza. Entonces me dice, no te preocupes, estamos todos aquí prestos para. Obviamente, cuando vas a dar a luz aquí en Ecuador al menos, tienes al pediatra de tu bebé, al asistente del pediatra, a tu ginecólogo y a los ayudantes. En mi caso, habían dos pediatras, dos ayudantes de pediatras, todo por dos. Entonces me dicen, ¿quieres escuchar música? ¿Qué te gusta? Y yo, al menos algo de lo que yo había planificado se podía en medio de todo. Les digo, sí, pongamos Fonseca. Ni siquiera sabía qué quería escuchar porque no me dio tiempo. Ya no pude pensar en todo, era parte de mi plan, pero ya el rato del rato fue como, qué difícil. ¿Qué Así que puse, canción te acuerdas? claro, puse Prometo de Fonseca, que fue la canción con la que el Sebas y yo entramos a nuestro matrimonio. Oh. Así que todo bien. El Sebas, corta y chistosa la historia, él se pincha el dedo y le sale una gota de sangre y se desmaya. Yo le pregunté 1000 veces, ¿estás seguro que puedes estar? ¿Tú sabes que estás metiendo? Me dijo, sí, o sea, por ti yo tengo que ser fuerte, tú eres la que ha cargado todo este momento, este es mi momento de hacer mi labor y de darte la confianza, de darte la mano. Y le dije, no quiero que me des la mano, quiero que filmes. Casi se muere, casi se muere. Me decía, ¿cómo quieres que te filme mientras te están cortando? Y yo, por favor, ese va a ser mi mayor recuerdo. El verles a los dos salir, no los puedo ver yo, no les voy a parir así de frente viéndoles, necesito el video. Bueno, ese video si les contara, también les puedo pasar internamente porque le tiembla la mano, se Oh. desmadra. Pero bueno, llegó el momento, abrir, cortar, a quemar, ¿no? Y tú comienzas a oler la carne quemada. Fue una de las cosas que me sorprendió, así como me acuerdo estar helada, me moría del frío, el Sebas me daba la mano, los doctores me decían, todo está bien, tranquila, estamos entrando, esto es súper rápido, súper cortito, no te preocupes. Terminaron de abrir y es una sensación súper rara porque tú sientes todo, o sea, sientes lo que te están abriendo, pero no hay dolor. Entonces, nada, sentí, abrieron, llegaron y solo escuché así como, hay que sacarle rápido, mira el cordón, mira esto, mira, y ya yo decía, Dios mío, que está todo bien. Alcancé a preguntar y la doctora, tú no te preocupes, Sebastián, dale la mano a Ana Belén. Mi esposo me daba la mano y me decía, mi amor, tranquila, ya viene el primero. Y yo, ok, el primero que sale es Tomás, les decía yo. Ahí te ponen la tela para que tú no puedas ver. Y sentí, les puedo explicar, o sea, me sacan del lado izquierdo a Tomás, que para mí toda la vida durante el embarazo yo dije, Tomás en el lado izquierdo, Benjamín en el lado derecho. Sacaron primero a Tomás y yo sentí el vacío, pero increíble. Sentí el vacío, así el clock, se llevan una parte de mí. Fue una cosa loquísima. Ya se lo llevaron y yo no le escuchaba llorar. Entonces me comencé a llorar. Yo, todo está bien y solo veía lo que caminaba mi pediatra con su ayudante y todo está bien, no sé qué, no sé cuánto. Y justo la parte que tú contaste del cordón umbilical, yo les decía, por lo menos esperemos 2 minutos, que es lo que decía mi libro, y yo súper aferrada a eso. Sí, Ana Belén, vamos a esperar un segundito, pero todo fue tan rápido que la verdad yo creo que no pasó ni un minuto porque si es que esperaban más, el otro bebé se complicaba. Es que eran prematuros, estaban enredados. O sea, este son el tipo de cosas que, por las que es importante hablar y compartir nuestras historias, porque a veces tú escuchas historias de encanto y dices, ¿por qué yo no puedo tener eso? Pero luego te das cuenta que
en ese momento también hay decisiones que tomar y van a haber decisiones que pueden hacer la diferencia entre la salud y la vida del bebé. O sea, en ese momento lo más importante era sacarles porque estaban enredados. Ya no, que pase la sangre del cordón. Claro, totalmente. Por eso el Sebas también me tranquilizaba y me decía, mi amor, hay que sacar las tres vidas. O sea, estamos juntos en esto. Y yo, ok. Se llevaron a Tomás y 2 minutos, o sea, en segundos escuché el llanto y ya me alivié. Y yo, mi amor, cuéntale los dedos de las manos, cuéntale los dedos de los pies, tiene orejitas bien, está formada la nariz, la boca, los ojos. Fue una metralleta de preguntas y el Sebas, mi amor, todo está bien, tranquila. Yo, y Benjamín, pac, saca, siento el vacío. Tienen 1 minuto de diferencia, imagínense. Sale el otro bebé, lo llevan igual, todo estará corriendo. Yo veía a los médicos así, a la loque por ahí. Me pasó lo mismo, no le escuché llorar, esperé un ratito, lloró. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Cuéntenme. Entonces viene, me dice, está todo bien. Los dos tienen, el Sebas, los, las manos están bien, tienen 5 dedos en cada mano, los pies están bien, tienen 5 dedos en cada pie, están súper bien, ojitos, boca, mano, todo está súper bien, mi amor, no te preocupes. Y yo, ok, van a necesitar oxígeno, fue mi primera pregunta, porque al ser prematuros, como les conté, si no están bien madurados los pulmones, pueden necesitar. Así que escucho, ¿no? Tomás necesita oxígeno ahorita, hay que llevarle a cuidados intensivos. Benjamín está bien, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, no les alargo el cuento, se me llevaron a los dos de inmediato. Hice una foto que está en mi Instagram, la pueden ver. Me pusieron segundos aquí a las cabecitas de los dos, les di un beso a los dos. Más espectacular del mundo, otra vez. Y es que es una cosa de, el milagro está, nacieron, están uno a cada lado, no me puedo quedar con los dos, ok, hagan lo que tengan que hacer, o sea, salven sus vidas. Vuelvo a mi mundo abierta en ese momento y mi ginecóloga me dice, Anita, tu útero se está rompiendo. Ujú. Decisión difícil. Lo sacamos, te puedo hacer como una mini cirugía poniéndote una malla para que sostenga, lo cual es muy complicado si es que tú quieres volver a tener hijos. Sacarte no quisiera porque igual eres una mujer joven, pero ¿qué hacemos? Para no perder más sangre, para esto, para no lo otro. Y yo, ok, reconstruyan, o sea, si es que hay cómo reconstruir y me dicen, sí, la recuperación de esto va a ser mucho más doloroso, más fuerte, pero lo tengo que hacer inmediato. Y yo, ok. Así que me reconstruyeron el útero con lo que se podía, porque al momento, para explicarles así sencillamente, estaba súper rasgado, abierto, se estaba rompiendo, dividiendo en dos. Entonces la ginecóloga me dice, mira lo que es, el cuerpo es tan sabio, o sea, en este chequeo te vimos, era necesaria, sería la cesárea y tú no hubieses llegado un día más. Si hubieses llegado un día más, esto hubiese sido catastrófico. O moría uno de los dos, o tú, o quién sabe, y hasta los tres, porque realmente era súper incierto. Así que nada, me reconstruyeron el útero, me llevaron a recuperación. Yo estaba desesperada por ver a mis hijos, o sea, lo único que me acuerdo es llorar y decir, por favor, alguien venga a decirme si están bien, si no están bien. Pero me acuerdo, como a la hora me vinieron a ver de la recuperación y me dijeron, te vamos a llevar al cuarto. De ahí pudo venir el Sebas, me dijo, les dejé ahorita, les está viendo la abuela, no te preocupes, están bien. Yo, ok. Me llevaron al cuarto de recuperación, me acuerdo haberle visto a mi mamá lloraba a mares, pero a mares, así como, "Ah, ya nacieron, ya les fui a ver, no puedo entrar, les estoy viendo desde afuera, están sanitos, gracias a Dios, mi hijita, no sé qué, no sé cuánto", y yo lloraba. Lloraba, 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 lloraba y decía, mami, ¿les quedará la ropa que les traje? Resulta que les quedaba enorme, enorme, o sea, enorme, enorme, porque fueron diminutos. Entonces, nada, pasaron las horas y para hacerles más cortito esta historia, Benjamín pasó en cuidados intermedios después de cuidados intensivos y se quedó, si no estoy mal, 12 días en el hospital. Tomás a la segunda noche ya vino conmigo y por primera vez le pude dar de lactar, pero antes de que pase esto, yo fui a la sala de lactancia a sacarme leche cada 3 horas con un dolor que yo no les puedo explicar lo que es la primera vez que me senté después de la cesárea. O sea, Ya, o sea, es que, a ver, vamos a hacer una pausa aquí porque sí es importante decirlo y que lo vuelvas a escuchar. No solo fue una cesárea, tuviste una cirugía de reconstrucción de tu útero. O sea, yo quisiera
que todos los que nos están escuchando ahorita se tomen un minuto para pensar lo que significa a horas de una cirugía levantarte para ir a estar sentada por lo menos 40 minutos con una máquina que te aprieta las chichis para tratar de sacar leche. Es una cosa de locos. O sea, es increíble. Es increíble. La fortaleza. Y yo decía, si no voy ahora, como me dijo mi asesora, yo muy educada, no voy a lograrlo, porque no tuve el apego, porque no tuve esto, porque no tuve lo otro. Y ahí les hago paréntesis, mi esposo sí pudo hacer apego con los niños cuando se fue, él estuvo en el pecho y todo, y era muy importante que estemos uno de los dos, él cumplió esa función ahí, como tú dijiste, es tan clave el que estés con tu esposo en esto. Así que nada, la primera vez que me senté después de la cesárea, mi mamá me dijo, ¿estás bien? ¿Sí puedes? Yo, sí, sí. Me levanté con ayuda, me senté y el rato que me senté sentí cómo cayeron los órganos, literal, cómo se reacomodaba todo. Fue algo choqueante en un principio. Mi mamá me dice, yo te cuento la verdad, yo me desmayé la primera vez que me paré después de una cesárea. Entiendo totalmente, mamá, pero yo me tengo que ir a sacar leche. Ya vengo. Así que me fui en silla de ruedas, me llevaron, llegué a la sala, estuve con esta máquina que como contó Caro, te succiona, te duele y cada vez que lacta tu bebé o que te sacas la leche, tu útero se contrae. Es la forma natural de volver a su estado normal. No tienen idea de lo que eso duele. O sea, no sé si fue por mi reconstrucción del útero, pero era unas punzadas, una cosa horrible que sentía el dolor y decía, no puedo creer. Bueno, vamos. Y en la primera vez que me saqué me salió quizás la mitad de una onza. No, ni siquiera. Tenía 5 ml, o sea, una vaina chiquitita que le dije a la enfermera, ¿puedo poner en una jeringa para que les pongamos en la boca a mis bebés? Y ella con toda la empatía del mundo me dijo, claro que sí, pongamos. Y fui así a goteo, goteo, goteo para darles mi leche. Una sensación. No sé si puedo transmitir todo lo que realmente es, pero al menos hago el intento de que puedan vivir conmigo esta historia hermosa. Yo creo, ya que para todas las que ya hemos sido mamás y que hemos dado a luz y hemos tenido una cesárea, hemos visto a nuestros bebés por primera vez o hemos tenido partos complicados o hemos visto a nuestros chiquitos tener que quedarse un poquito más de tiempo en cuidados, podemos entenderte solo al escucharte. Podemos sentir esas sensaciones que tú tenías. Así que nada, así llegaron los Mellis al mundo. Qué hermosa historia. Ya me la sabía, pero me encanta. Creo que siempre hay magia en volver a recordar estos momentos. Y la historia de los Mellis a mí me recuerda mucho a mi historia con Nico, porque Nico nació en Ecuador. Nació por una cesárea y fue una cesárea de emergencia. Creo que es la historia. Son historias bien parecidas y son tan seguiditos, creo que los hace muy especial. Y creo que yo había dado un poquito ya de información sobre mi historia en el anterior capítulo, porque hablábamos de mi regreso de Australia para estar en Ecuador y dar a luz en Ecuador rodeada de mi familia. Y la historia empieza porque, a ver, como yo les había contado, yo no quería una cesárea programada. Yo insistía e insistía para que mi cesárea no se programe. Y aún no le había convencido a mi doctora de que lo hagamos así. eh, Cuando un día, la verdad, empecé a sentir muchísimo malestar, llamé a mi doctora y me dijo, mira, Caro, recuéstate, trata de descansar. A veces tener un niño cuando estás embarazada puede hacer que te sientas así por el agotamiento, por el esfuerzo que haces. Luca tenía 1 año y medio. Así que me recosté, me dijo, el día de hoy quiero que estés acostada todo el día, trata de tener reposo absoluto. Pero a eso de las 6, me acuerdo, 5:30, yo me levanté y me acuerdo decirle a mi mamá, ma, el Luca ha pasado sin mí todo el día, quiero por lo menos levantarme a bañarle y hacerle dormir. Así que me levanté, obviamente mi mamá me ayudó a bañarle y le hice dormir. Y después me fui a recostar otra vez y yo me acuerdo que alguna vez me dijeron, estar embarazada hace que puedas sentir muchos malestares, pero jamás deberías sentirte enferma. Eso no es normal en el embarazo. Claro. Hay una diferencia. Y yo ese día me sentía enferma.
Así que después de dormir a Luca, llamé otra vez a mi ginecóloga y le dije, yo me siento mal, o sea, me siento enferma. Me dijo, me gustó mucho porque me escuchó y me creyó. Y me dijo, Caro, nos vemos en la emergencia. Así que fue a la emergencia, fui acompañada de mis papás. Diego estaba en camino de Australia, había tomado su vuelo de Los Ángeles recién, así que yo no me podía comunicar con él. Saliendo de mi casa le llamé a mi suegro, me acuerdo, y me acuerdo que él me contestó, Carito, ¿cómo estás? Te pasamos viendo a las 8 y yo, no, le llamo a contar que me estoy yendo al hospital, no me siento bien y mi doctora quiere revisarme. Así que yo le había dejado un mensaje a Diego, ya sabían mis suegros para que le cuenten y nos fuimos al hospital. Llegué al hospital, me empezaron a monitorear y yo estaba en labor de parto. ¡Wow! Y habían contracciones, eran muy leves, pero habían contracciones. Y entonces, la angustia de no tener a mi esposo ahí, la angustia de son 36 semanas, aunque no era mucho, igual es antes, y toda la información, ¿no? O sea, hay que hacer esto, es que tendríamos que ponerte esto, habría que inyectarte esto. Yo no quería tomar ninguna decisión sola, así que alargué por lo menos las decisiones más importantes un par de horas, porque además estaba monitoreada, entonces sentía que por ahí esa parte estaba bien, hasta que por fin Diego me llamó cuando había aterrizado. Después de un rato llegó. Me acuerdo que llegó en la mano con un monito que le había comprado a Lucas y con la misma ropa y todo y estuvo desde ahí más al lado mío. Creo que una de las partes más difíciles para Diego y para mí fue todo esto de las decisiones sobre todos los medicamentos que te cuentan que en este momento hay que administrar por el tema de ser prematuros. Después de haber tenido toda esa experiencia de un parto casi enteramente natural, a esto había tantas contradicciones, tantas dudas en nuestra cabeza. Fue muy difícil, pero al final decidimos confiar en nuestros médicos, confiar en su experiencia y darles la luz verde para hacer todo lo que había que hacer. Yo pedí que en lo posible, si es que podíamos mantenerle adentro el mayor tiempo posible, lo hagamos. Lo intentamos, me administraron una inyección para ver si las contracciones paraban, pero no paraban. Es más, seguían en aumento. Así que después, viendo esto, decidió la doctora ya pasarme una habitación, no iba a salir del hospital. Y me acuerdo que en la noche vino a nuestra habitación, estábamos Diego y yo ahí, y entró y nos dijo, chicos, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen en Dios? Entonces Diego y yo contestamos, sí. Dice, ok, porque yo no tengo una respuesta. Nico quiere nacer. Hemos hecho todos los exámenes posibles para ver si hay alguna complicación o algo que esté haciendo que este parto se esté adelantando y todo está normal. No hay una respuesta médica que yo les puedo dar. Así que si creen en Dios, confíen en Él y si es que Él está mandando estas señales diciendo este niño tiene que nacer, pues mi recomendación es que lo hagamos así. ¡Qué lindo, ña! Así que Diego y yo nos miramos y dijimos, ok. Entonces pasé toda esa noche cómoda. Habían contracciones, pero no eran muy seguidas. Y en la mañanita, me acuerdo como a las 4:30 o 5 empezaron a prepararme. Y fuimos al quirófano. Cuando tú decías que tenías frío, creo que es uno de los recuerdos más impactantes y presentes que tengo del parto con Nico. Un frío tan incómodo. La- Ujú. Otra de las cosas que para mí fue tan difícil fue que Diego no esté conmigo todo el tiempo. Una vez que yo entré al quirófano, a él no le dejaron entrar hasta cuando yo estuve completamente acostada y lista para Ujú. la cesárea y yo me acuerdo estar sentada ahí y decir, no, no, no me pongan nada hasta que mi esposo esté aquí. Y me acuerdo que decían, no podemos esperar, ya viene, se está cambiando, pero necesitan... Y yo no me pongan nada, yo quiero que él esté aquí para cogerme la mano mientras me pinchan. Y entonces me acuerdo que se acercó una enfermera eh, muy tierna, un poquito ya mayor,
y me agarró las manos, me acuerdo, y me vio. Y me dijo, yo sé que no soy su esposo, pero yo puedo estar aquí para usted y todo va a estar bien. Cójame la mano, apriéteme lo más duro que pueda. Mire, todo va a estar bien. Y me pusieron el epidural. Y bueno, después de un rato ya entró Diego. Diego estaba todo el tiempo al lado mío y me acuerdo que en un momento eh, le dicen los doctores a Diego, le empiezan a llamar, venga, 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 acérquese, pero ahorita venga a ver. Y yo, Dios mío, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué pasa? Alguien dígame qué pasa. Y solo escuchaba, pero mire, mire esto, ¿quiere tomar una foto? Tome una foto. Y el doctor le decía a la enfermera, tráeme mi celular, hay que tomar una foto de esto. Nunca he visto esto. Y yo, ¿qué pasa? Ajá. Resulta que había un nudo en el cordón. O sea, Nico no estaba enredado en el cordón se había hecho un nudo. Y es algo impresionante porque la doctora después nos explicó que para que esto pase, esto debió pasar cuando Nico era súper chiquito en mi pancita. Con todos los movimientos que hacía, llegó a hacer un nudo, a enlazar el cordón. Y mientras fue creciendo, eso se fue estirando hasta que llegó a apretar tanto que seguramente las contracciones llegaron porque estaba dejando de pasarle todo lo que necesitaba. Entonces era su forma de decir, no me está llegando nada, sáquenme de aquí. Wow, qué naturaleza, qué sabiduría, qué todo, ¿no? El cuerpo es sabio. Sí, Qué y la verdad es que también después de la conversación con la doctora decíamos es un milagro porque ella nos decía muchos embarazos lamentablemente se pierden cuando pasa esto porque aún estando chiquitos se termina de apretar el cordón y el bebé muere dentro de la pancita. Así que era un milagro que Nico después de tanto tiempo haya estado bien y haya llegado a las 36 semanas. Así que sí, la otra decía que eso lo había visto solo en libros. Así que fue por eso hubo tanta conmoción en el quirófano. Y yo le había hecho prometer a Dios que no se iba a separar de él ni un segundo. O sea, yo no sé si a ti te pasó o hay otras mamás escuchándome que se van a reír, pero yo le decía, no le pierdas nunca de vista. Porque yo por alguna razón tenía en mi cabeza las historias de los bebés que se cambian en los hospitales. obvio, sí. A mí también me pasó. En mi caso era porque eran los mellizos y eran los únicos en el piso que eran dos, entonces todo el mundo les conocía. Sí. Así que sí, igual que a ti, después de revisarla y todo, le acercaron a mí, le di un besito y después le dije a Diego, ándate, solo no te separes de él. Y sí, después creo que también es una experiencia súper difícil como mamá, o al menos a mí me pegó durísimo porque otra vez, comparando con tener a Luca en mi pecho todo el tiempo, incluso mientras me empezaron a coser una herida interna a ver cómo se llevaban a Nico y quedarte en el quirófano sola, bueno, con médicos, pero sola. Y luego te llevan a la sala de recuperación y nadie te cuenta nada, porque yo me acuerdo preguntar y preguntar y yo dije, o me cuentan porque quieren contarme o me cuentan porque ya están hartas de mí y me van a mandar porque ya no soportan que les esté preguntando. Entonces yo cada 10 minutos, por favor, ya saben dónde está mi bebé, saben dónde... Te juro, o sea, ya si hubiera dependido de mí, yo me soltaba todo y me iba a verle, o sea, yo, según yo, estaba perfecta, ¿no? Así que... Después de eso ya vinieron a decirme que me llevaban a la habitación y yo me acuerdo emocionada porque ya me estaban llevando a la habitación y entonces abren la puerta y la habitación estaba completamente vacía. Yo ahí me enteré que el Nico estaba en cuidados intensivos. No me habían contado hasta ese momento. Yo en mi cabeza tenía que Diego estaba cargado a Nico haciendo apego en la habitación. Y entonces, claro, yo no me quería quedar ahí, así que enseguida bajamos y le vi a Nico por primera vez y sí, qué duro no poder abrazarle porque no pude enseguida sostenerle, meter tu manito para cogerle el dedito, sentir que no te estás sintiendo, o sea, después de todo lo que aprendes y lees, solo te rompe el corazón no poder. Es durísimo, es durísimo. Sí, es...
Sí, pero igual que tú, la misma noche bajé cada 4 horas a sacarme leche, a verle, me daba tanta angustia y tanta tristeza tener que dejarle. O sea, yo subía a dormir, pero sí, yo me acuerdo. Nico tuvo que quedarse en el hospital 10 días y a mí ya me dieron el alta después de unos pocos días. Y yo me acuerdo una noche haberle dicho a Diego, eran como las 11 de la noche, y decirle no, o sea, no, está solito. ¿Sabes lo que es? Que esté solito, sí, están las enfermeras, pero no estamos ahí. No, yo no puedo, nos vamos. Y a las 11 de la noche le hice a Diego llevarme al hospital. O sea, creo que es durísimo. Algo que jamás te imaginas, que yo por lo menos nunca me imaginé que iba a tener que dejar a mi bebé en el hospital. No, es de Creo las cosas más ahí duras. me explico contigo porque yo no salí tan rápido por lo del útero y el problema y me quedé como que unos días más y le quería extender más porque yo decía, si Benjamín se queda aquí, yo no le voy a dejar solo, no me voy a ir con un bebé a la casa y dejar el otro, están completamente locos. Pero ya llegó un momento en que me dijo la doctora, ya tu recuperación puede ser en la casa. Y como tú dices, me partía el alma, o sea, le daba de lactar al uno, le dejaba con mi esposo, me iba al hospital, volvía y llegaba y me acuerdo, le cantaba y lloraba de una forma, o sea, no paraba de llorar, venían las enfermeras y me decían, no se preocupe, nosotros estamos con él. Y, sí, pero ustedes no son las mamás. O sea, es una dura, tan dura. Sí, es durísimo, pero creo que todo es parte de la historia. Creo que todo nos hace más fuertes, creo que todo nos da una enseñanza. Sí. Totalmente. Y qué lindo recordar nuestras historias que a pesar de haber tenido momentos duros y difíciles en nuestros partos, que además tan distintos, los tres, en este caso, los tres partos, hayamos abrazado esa realidad ya y amado cada momento. Definitivamente. Y recordar que es importantísimo apoyarte en las personas que te rodean, las personas de las que tienes mucha confianza, tu esposo, tu familia más cercana, que es importante confiar en tu cuerpo. Creo que para nosotros ha habido una gran enseñanza y es que traer a nuestros bebés al mundo por cesárea no nos hizo menos mamás. Es igual de duro, es igual de valioso, requiere muchísima fuerza. Así que sí, creo que ha sido un capítulo súper intenso para las dos, pero creo que coincidimos en que nos encanta contar estas historias y que lo más importante para nosotros es saber que podemos aportar con un granito a todas esas mamás que están afuera y que necesitan escuchar lo que estamos compartiendo y que necesitan saber que no son las únicas y que no están solas. Gracias por escucharnos hoy. Les abrazamos. Recuerden que ser mamá es su superpoder. Desveladas llega a ustedes gracias al auspicio de Minka, productos saludables. Síguelos en Instagram como @minka.com.es y gracias al auspicio de Vogue by Ana, pañuelos con estilos únicos y exclusivos. Síguelos en Instagram como @Vogue by Ana.